Proyectateradio.com. Feedbackeando. De Proyectateradio. Feedbackeando. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí en tu programa Feedbackeando, como todos los martes, a través de la mejor estación de Proyectate Radio, la número 1 en internet. Yo soy su amiga Clara Millán y pues para mí es un honor conducir este maravilloso programa con todos los martes en Feedbackeando. Y pues aquí contenta para que nos sigan también. Recuerden sus comentarios, muy importante, que nos comentes, nos preguntes. Va a estar abierto el chat de Proyectate Radio para que puedas hacer tus preguntas y después seguir en las redes sociales de Facebook, Instagram, de Proyectate Radio, de Feedbackeando, Facebook e Instagram, para que veas todas las publicaciones, para que nos sigas. Y bueno, hoy vamos a tener nuestra charla random como cada vez al mes, una vez al mes. Y bueno, pues hoy tengo el gusto de presentar aquí desde España, ¿no? A mi querido Juan de Dios Carrascosa del programa La Verdad Te Hace Libre. ¿Cómo estás, mi querido Juan de Dios? Muy bien, muy bien. Tempranito, muy bien. Muy tempranito, allá vas, ya es, ¿qué? 1 de marzo, ¿no? 1 de marzo a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Y aquí tenemos a mi querida Elke Donadío, guardiana de la carpa roja, alquimia del ser y la hora del alquimista. ¿Cómo estás, mi querida Elke? Hola, ¿qué tal? Es un placer para mí estar aquí en Feedbackeando con todos ustedes. Les abrazo con mucho amor desde la Ciudad de México. Muchas gracias, mi querida Elke. Y luego aquí tenemos a Tania Romero, psicóloga, psicoterapia sistémica del miembro de la comunidad Ayana. ¿Cómo estás, mi querida Tania? Hola, un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Muchas gracias por haberme invitado. No, pues gracias a ti. Y bueno, pues hoy vamos a entretejer esta charla entre alquimistas, entonces esperamos tus preguntas, charla random. Y pues bueno, empezaremos diciendo que estuvo padrísima la película de Avatar. Yo me la pasé llorando todo el tiempo. A partir de la primera hora, porque dura una eternidad, yo me la pasé llorando de ahí hasta que acabó la película y salí con todo el cubrebocas empapado del cine. Entonces, a mí sí me gustó mucho, yo la disfruté mucho. ¿Y tú, Bueno, Juan de Dios? es una película con muchísimo mensaje y es exactamente lo que hacemos las almas. Utilizamos un cuerpo físico, el alma viene y si os dais cuenta, el alma venía con todo y luego utiliza un cuerpo físico. En este caso, si inviertes el mensaje, o sea, las imágenes de la película, el avatar es él, que estaba mutilado, tenía que experimentar simplemente sin piernas y luego cuando él vuelve de verdad está entero, el alma es eterna, él vive eternamente y de hecho, el final de la película, si os dais cuenta, él deja su cuerpo físico para quedarse con su avatar, con su alma. Deja el avatar para quedarse con su alma. Es una película preciosa, dice muchísimos mensajes y a mí me encantó. De hecho la vi 2 veces seguidas.
Sí, 2 veces seguidas. ¿Y tú, mi querida Elke? Yo estuve a punto de salirme de la sala de cine, lo confieso, porque la película de Avatar, la primera, me encantó. Me gustó muchísimo el mensaje, como comentaba Juan de Dios, ¿no? De ese avatar mutilado, que te quedas en conexión con tu alma, el te veo, el ir más allá de ese personaje egoico. Pero a cual más me recomendaban Avatar 2. Y ve a ver El Camino del Agua. Y yo dije, uy, ya puedo ver por dónde va El Camino del Agua, Avatar, una continuación de una familia, etcétera. Pero ahí sí coincidimos mi familia y yo, que estábamos a punto de salir los 4 de la sala de cine, cuando empiezan todas las masacres contra los animales, contra las ballenas, yo no podía ir más. Y yo decía, yo ahora que estoy más en contacto con mi sistema nervioso central altamente sensitivo, literal o sensible, como le dicen, yo le dije a mi esposo, no puedo, no puedo. Mis hijas me decían, mamá, ¿era necesario poner toda la masacre de animales? Le digo, bueno, vamos a ver el trasfondo que hay de esto, pero eso es lo único que yo puedo decirles. Que se fue como una hora de la película, en todo eso, entre que vamos te saben manejar muy bien en el ámbito emocional, ¿no? James Cameron es muy bueno para eso y todo el equipo que hay detrás, pero sí me quedo con el mensaje que va más allá por eso yo no la volví a ver, porque dije, bueno, si la vuelvo a ver, ahí me avisan cuando termine la masacre de animales, por favor, porque aunque mi mamá me decía, no es verdad, por mucho que digan son de computadora, por mucho que digan que no se maltrató a ningún animal, pues respeto mucho mi manera de percibir, y yo, de veras, donde hay violencia, nomás no puedo con eso. Pero de ahí en fuera me gustó muchísimo la conexión, sobre todo cuando dicen de la mezcla, ¿no? La niña que conectaba con el todo. Se hace la referencia al adolescente. Una adolescente que ni era de una raza ni era de otra, pero era la fusión del todo. A mí me encanta porque para mí se resaltó bastante el potencial que hay como seres humanos en la adolescencia y que hay que voltearlo a ver, porque el adolescente es el puente que existe entre el niño y el adulto. Y si no se respeta ese lapso y no se acompaña, es como si le dejaras a una persona que apenas maneja un triciclo, le dieras las llaves de un Lamborghini y ya eres adulto. No, porque en la adolescencia se construye la conexión con el todo, la conexión con el creador y que tú eres tu propio creador. Entonces a mí me gustó bastante, sí, salvo la mutilación de animales y todo, etcétera. Esa partecita me la reservo, pero el mensaje también es muy bonito. Sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, de hecho ahí fue donde ya no pude parar de llorar, No, o sea, de verdad sí. sufrí mucho la película, Sí. justo, o sea, entiendo totalmente, ¿no? Esto que pues no es algo real, que es algo ficticio, pero la verdad es que sí es algo real, ese es el problema, o sea, creo que sí es algo real, sí es algo que le pasa a las ballenas, a los delfines, a los tiburones, y a todos los seres sintientes de este planeta en esta actualidad, es algo que sí está pasando, ¿no? Ahí lo vemos como un poquito más de, ay, pues es que esos animales ni existen, pero sí existen aquí en la Tierra, en otras versiones. Entonces sí fue también para mí esa parte muy dolorosa, pero algo como que me quedo de la película, además de la personaje que se llama Kiri. Kiri es la que tiene como la conexión con la Tierra, ¿no? Que en este caso es con Pandora. Creo que lo que me quedo también es como la unión que hay con los demás seres sintientes. No sé si se acuerdan que las ballenas tenían a sus almas como sus almas gemelas en los demás seres, ¿no? En los Navi. Y eso a mí de verdad me voló la cabeza, justo, porque creo que es algo que sí pasa también en nosotros, en esta tierra. O sea, creo que sí podemos encontrar conexiones así de profundas con las y los demás seres sintientes, y no necesariamente solamente con humanos, ¿no? Sino también con las plantas, con los animales. Ahora que he estado más, profundizando más chicos y que me han dejado más la tarea de abrir registros de animales, de elementales y de todo lo que nos rodea, creo que en serio la conexión es tan profunda y tan vasta la que tenemos con todo lo que está a nuestro alrededor, con todo lo que podemos conectar de nuestro interior, que se me hace mágico poder ver que la ficción es realidad, o sea que eso que pasa ahí, a lo mejor no tenemos una trenza
con unos pelitos que conecta directamente a un objeto, pero sí tenemos nuestro cerebro también, que creo que es un maravilloso órgano cuántico que nos conecta con un chorro de cosas, y tenemos nuestros cuerpos, nuestro cuerpo físico, emocional, astral, tenemos tantas cosas que conectan, que esa es la magia que le vi a la película, ¿no? Como esa esperanza de podemos hacerlo, sí podemos hacerlo, eso no es solo ficción, o sea, sí puede pasarte en tu vida. Y eso fue lo que al menos rescaté de la película, además de la lloradera de la matanza, que también la vi necesaria, pero creo que está padre también ese mensaje. Y sabes qué, precisamente mi querida Tania, Claudia, Juan de Dios, yo le platiqué a mis hijas, me sirvió esa situación de la hora de masacre de ballenas en Avatar para compartirles una experiencia de su madre, que a los 19 años me metí a Greenpeace para precisamente hacer la campaña contra los balleneros de Japón. Y entonces me sirvió a mí para decirles, mira, es que en el mundo, en la historia, a estos animales, etcétera, etcétera, y les compartí. Digo, sí, tu mamá ahí andaba con la casa de balleneros, nada más nunca salí al alta mar, nada más me tocaba estar en tierra, pero fue también como una oportunidad para decirles, eso que se ve en la ficción es un reflejo también de lo que hay en la realidad, porque en la ciencia ficción, créanme que hay más ciencia que ficción. ¿Y cómo podemos conectar con esta parte, ¿no? Ancestral, con el agua? Somos agua. Somos agua. Somos agua. Somos agua. Realmente no hay que hacer nada. Realmente el 80% del cuerpo es agua, y simplemente imagínate conectarnos siempre con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Entonces, nuestra agua está siempre marcada por la emoción que llevas dentro, no los pensamientos que llevas dentro. De hecho, Masaru Emoto, que fue un japonés, un genio japonés, hizo unos experimentos brutales con el agua, y entonces al final la conclusión era: si tu conversación interna es una conversación pues de baja vibración, genera un agua muy sucia, dice, y si nosotros, que somos el 80% de agua, tenemos ese tipo de conversación con nosotros, ¿qué le pasa a todos los seres humanos con su conversación interna? ¿Qué le pasa al mundo? Porque el mundo también es el 80% de agua y el 30% de tierra, el 20% de tierra. Entonces, ¿qué les pasa? O sea, realmente nosotros tenemos un poder increíble, y lo que sucede es que ese poder lo trasladamos hacia el exterior con nuestras emociones. Simplemente que las emociones son el pensamiento que se ha traducido a nivel material por medio de las hormonas, como dice el que se ha traducido a algo físico, que es una emoción, ¿no? Entonces, simplemente lo que vengo a decir es que es muy importante. De hecho, fijaros, a mí de las películas lo que más me gusta, ¿sabéis qué es? No la película en sí. Me gusta darme cuenta lo potente que es lo audiovisual para que uno sea capaz de su cabeza, su mente, interpretar que lo que está viendo es real. ¿Me explico? ¿Por qué? Claro. Porque en una película, ¿quién no ha llorado en una película? Lo habéis comentado. ¿Quién no se ríe en una película? Oye, pero si todo es falso, si solo es holográfico, sí, como la vida misma es holográfica, pero la vemos como real. Entonces, eso es lo que me encanta de las películas, ¿no? Me encanta del cine antiguo, ¿no? Y la gente se vuelve loca en el sentido de, oye, esto es una verdadera locura, las matanzas de las ballenas o cualquier tipo de violencia. No me gusta. Y entonces, ¿qué hace la gente? La gente intenta cambiarlo en lo físico cuando no se puede cambiar en lo físico. Es como en un cine. Es como si te fueses a la pantalla a pintar para cambiar la imagen. No se puede. Lo que tienes que hacer es subir, y fijaros bien lo que voy a hacer. Tienes que subir arriba y cambiar la película. ¿Me explico? Para que la cámara vea otra película diferente. Exacto. Entonces,
funcionamos exactamente igual que un cine, exactamente igual que un cine. Totalmente. Nosotros tenemos una película montada aquí, que es la nuestra, entonces todos somos iguales, sí, pero cada uno vive en su película. Exacto. Y esa película es la que hace y genera que nosotros tengamos con los ojos una visión de esa película. Entonces, igual que como no somos capaces de darnos cuenta así, se inventó el cine porque todo lo físico se hace para que la parte mental lo aprenda, para que el espíritu lo aprenda, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, todos los inventos físicos son se extrae fuera al exterior lo que no entendemos para poderlo entender, ¿no? Y fijaros la maravilla que es el haber generado el cine, las películas de cine. ¿Por qué? Porque te sacan al exterior, a la parte de fuera, hemos sacado a los humanos a la parte de fuera, cómo funcionamos realmente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que un humano ve? Su propia película. Sí. ¿Por qué? Porque su carrete de película lo tiene aquí. Es totalmente cierto. Es una Así es. codificación de la realidad, ¿no? Como siempre necesitamos que nos traduzcan la información a algo que podamos comprender, como cuando nos platican metáforas, para que podamos comprender información y nos caigan los 20, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, mucho con las películas, que yo sé que, o sea, si lo ven desde un aspecto de ahí, la trama y todo eso, pues no son muy profundas, pero yo digo que tienen un chorro de mensajes muy interesantes. Por ejemplo, las películas de Marvel, las que son de superhéroes y así, creo que hay mucha información muy importante que justo nos la dicen en metáforas para que podamos comprender ciertas cosas de nuestra realidad que si nos las dicen directamente mostramos mucha resistencia ante eso. O sea, solemos ser resistentes a las palabras duras de lo que es la realidad, ¿no? Pero cuando te lo decodifican, te empiezan a cambiar el lenguaje de eso, como que el mensaje siento que se entra de una manera mucho más sencilla y como dice Juan de Dios, ¿no? Empiezas a hacer los cambios desde aquí para proyectarlos en tu realidad, porque pues todo comienza acá, ¿no? Todo está dentro de ti. Y algo que también quería comentar era sobre lo de conectar con el agua, que efectivamente sí, pues ya somos agua, ya estamos ahí, como creo que también una parte esencial de la conexión es ser consciente de esto, o sea, darte cuenta de, ponerle el nombre de, por ejemplo, los seres humanos y todos los seres vivos somos súper cíclicos. Tan solo veamos cómo funciona la luna con las mareas y cada vez que hay ciertas fases de la luna, nosotros nos comportamos incluso de formas diferentes. Hay un chorro de estudios desde la psicología que muestran que hay periodos como de mayor actividad o incluso de agresividad en luna llena en comparación con luna nueva, ¿no? O con otro tipo de lunaciones. Y nosotras las mujeres también estamos súper sincronizadas por nuestro periodo y por nuestros ciclos en general, porque incluso ya terminando nuestros periodos también tenemos lunaciones y ciclos específicos que también conectan justamente por la cuestión del agua, ¿no? Y los hombres seguramente también, aunque no soy tan versada en el tema, pero seguramente también tienen muchas conexiones con el agua y con todo lo que ocurre a nivel hormonal en ellos también, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una manera muy linda también de hacerte consciente de que ya eres parte de un ciclo y que eres parte de, pues, de la forma del agua, ¿no? Y eso es algo muy bonito, ¿saben por qué? Porque entretejiendo todo esto que han estado compartiendo, entre el ciclo, las aguas, lo de la historia de la proyección de la pantalla y todo, hay una frase que me gusta bastante, la tengo aquí en un libro, que al estarlos escuchando me vino y dije, agárralo. Dice lo siguiente: para aquellos que creen, la prueba no es necesaria. Para aquellos que no creen, la prueba no existe. ¿Y esto a qué me refiero? A que precisamente me encuentro desarrollando un proyecto de investigación terapéutica de desarrollo biomolecular y embrionario del cerebro y el sistema nervioso central, enfocado principalmente en la mujer, desde noviembre del año 2021. Y me he dado cuenta que es importante bastante observar la conexión del agua interna que nos habita a nivel sistema nervioso central. Esa sustancia que se llama mielina, que es la que mantiene húmedos y en conexión
nuestra red de nervios en todo el cuerpo, lo que mantiene la sinapsis de nuestras neuronas. Y como decía mi querido Juan de Dios, dependiendo del diálogo interno que tengas contigo, es como estás manejando el agua. Como decía de estas investigaciones, el nombre de él exactamente, cuando tú comprendes que tú eres agua y eres un agua contenido en un cuerpo físico, precisamente, ten cuidado con tu personaje, con esa historia que estás proyectando desde la oscuridad de la caverna de Platón. Porque precisamente esa escena de 1 hora de tortura en Avatar a mí me sirvió bastante porque soy madre de 2 adolescentes de 13 y 16 años, 2 mujeres que ya son danzantes en su ciclo hormonal, en donde les digo, ¿sufriste, verdad? Sí. ¿Pero qué pasó cuando se apagó todo? Y vino la luz. Dice, no, mamá, es que desapareció. Y como a ellas me gusta muchísimo acompañarlas desde el mundo de la caverna de Platón, de las imágenes, las sombras y las proyecciones, les dije, ten cuidado, porque tú estás desarrollando ahorita este poder que cuando eras niña tenías una conciencia diferente, pero ahora en este despertar hormonal de tus mareas internas, vas a ir a crearte a ti misma. Vas a vivir desde, como les digo, Nicolandia, Marianlandia, y yo estoy en el Quelandia. Y créeme que yo puedo ser responsable de lo que yo digo, pero tú lo interpretas. Por ende, en la sala de cine, quienes hicieron ese proyecto son responsables de lo que ellos querían transmitir. Pero lo que cada uno vio de eso ya es responsabilidad de uno y ya sabes cómo tú lo vas a manejar. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces en ya que le digo el mago, creo que hay que manejar los elementos. Casualidad que en las películas de ciencia ficción se inicia a los niños a la magia, a los Padawan y todo desde los 11 años, porque es un despertar a una conciencia diferente de tu desarrollo cerebral y neurobiológico, sistema nervioso central y de percepción, en donde dices, ten cuidado, porque dependiendo de cómo esté tu mundo, es el mundo de afuera, tu agua interna, que tu mente es como el agua permite que fluya, pero dependiendo del molde al que lo adaptes, va a tomar su forma, no sea rígida, apuesta a tu favor. Entonces a mí me sirvió muchísimo esto, porque además con esta investigación, hablando de la conexión, cómo estamos todos conectados, nosotros sí tenemos esas conexiones que decían del avatar. Sí las tenemos, está en nuestro sistema nervioso central, pero mientras sigamos identificando a nuestro cuerpo con el personaje, lo vamos a acotar. Y en lugar de permitir su evolución, estamos, en lugar de un desarrollo biomolecular, estamos degenerándonos biomolecular. Entonces es algo interesante porque por eso vienen las artritis y todo lo que es la resequedad en terminales nerviosas, porque eso está indicando que tu agua está muy estancada, tu pensamiento está muy estancado, estás muy estancado a que yo soy así y así tengo que ser y es que yo viví y ya te quisiera ver en mi lugar. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de regenerarnos biomolecularmente desde que nos formábamos en el útero de nuestra madre hasta donde llega el cuerpo. Por eso hay gente tan longeva y sana, porque sigue regenerándose, pero todo está en la calidad de tus pensamientos, de tu agua interna. Y sí, ¿los hombres también tienen una danza hormonal? Claro que sí. ¿También tienen sus danzas con el agua? También. Y es algo maravilloso. Todos estamos en el camino del agua. Y algo que mencionaste que se me hizo padrísimo, es esta parte donde todos los eventos son neutros, ¿no? Depende de cómo yo lo veo, depende de cómo yo miro las cosas, ¿no? Algo que ibas a decir, mi querido Juan de Dios. No, simplemente iba a decir que, bueno, hemos sacado la parte femenina y la parte masculina por separado al mundo porque queremos aprender de ello, ¿no? De hecho, si estoy equivocado me lo decís, los bebés, me refiero, el feto, hasta que no llega a un cierto mes, no se define el sexo. O sea, podía ser hombre o podía ser mujer. Pero ¿por qué sacamos a lo físico todo lo que es? Es que lo sacamos todo. Fijaros, ahora digo una chorrada, puede ser, algunos dirán una chorrada, pero simplemente, mira, una herida emocional que se está comiendo el ser porque no la sacas fuera para liberarla,
cáncer. Fíjate. Oye, ¿qué es lo que sucede? Te viene el mensajero, que es la enfermedad, y nosotros en lugar de escucharlo, le tapamos la boca y no lo escuchamos. Y entonces, ¿sabéis una cosa? Luego viene más fuerte, porque oye, el mensajero se quiere hacer oír y entonces quiere dar el mensaje, quiere entregarlo. O sea, las enfermedades, si no las curas desde dentro, cada vez son más fuertes, cada vez son más potentes. Y simplemente es un mensajero, simplemente es como el que viene a entregarte una carta y te dice, oye, hay un desequilibrio en ti, ¿no te has dado cuenta? Vuelve a equilibrar, vuelve a... Y así en todo, ¿no? O sea, todo lo sacamos fuera para aprender, todo. El inteligente, el ser humano es tan espectacularmente sabio que lo que no es capaz de aprender lo saca fuera. Me refiero fuera, lo mete en lo físico delante de él para poderlo ver, ¿no? Entonces, el ejemplo del cine es un invento que se hizo que simplemente fue para poder entenderse a sí mismo en cómo funciona todo, ¿no? Luego, nosotros decimos, oye, es que estoy viendo la televisión y, oye, eso no influye para nada. No, lo audiovisual te cambia, o sea, Sí, con una película, simplemente con una película, pueden cambiar completamente tu predisposición y tu forma de pensar, simplemente, ¿no? Y lo digo por esto, ¿no? Porque uno de los grandes especialistas en eso es, pues, la industria cinematográfica, ¿no? Y entonces muchas veces crean tendencias de formas de pensar por simplemente las películas. No hay ninguna película, no hay ninguna película que sea necesario la violencia, en ninguna. Pero como lo hemos hecho tan habitual, pues entonces, como los directores lo saben, ¿qué hacen? Pues violencia, sexo, dinero, etcétera. Son las tres Marías del cine. Pero no es necesario, o sea, no es en absoluto necesario. Pero sabes una cosa, de una gran película te sacan un montón de violencia y ¿qué es lo que sucede? Que tú te vas emocionalmente, perdonad la palabra. Y sabes una cosa, muy simple, como ha dicho el que es que el que te lo llevas a casa eres tú, el que vas a seguir reproduciendo. Es como el eco, ¿no? Una vez lo conté, era muy simple, un cuento muy bonito que era como un padre le quiere enseñar a su hijo lo que es el eco, ¿no? Y entonces se lo lleva a una cueva, el chiquillo empieza, le dice chilla, chilla, el chiquillo chilla y al final le dice, oye, di cosas bonitas y el chiquillo dice cosas bonitas y él se da cuenta que conforme él dice, el eco le devuelve lo mismo y conforme él habla, el eco le devuelve lo mismo y entonces el chiquillo se vuelve y le dice al padre, oye, pero espera un segundo, ¿esto qué es? Y le dice, fijaros, le dice, esto es como la vida, como tú la llames, ella te contestará. O sea, nosotros estamos hablándole a la vida con nuestras emociones. Claro. Fijaros, ojo con las emociones que vives, porque le vas a llamar tú a la vida así, no el director de la película, no, exacto. le vas a llamar tú, ¿me explico? Por eso dicen, oye, la gente hace gimnasia, se cuida su comida, oye, y mete basura en su mente. ¿Tiene sentido? Tenemos tres cuerpos. Fijaros, tenemos tres cuerpos, espíritu, mente y cuerpo, por hacerlo muy simplificado. Y hay que alimentar a los tres. Uno no puede estar haciendo gimnasia y comiendo fantástico, comiendo pura mental. Porque sabéis una cosa, luego la basura mental es la que más poder tiene porque creamos con nuestra mente. Exacto. Exacto. Sí, ¿no? Totalmente. Exacto. Totalmente. Y Claro, sabes, ojalá, perdona, ojalá sí, lo pudieseis aprender. Yo lo pongo en todos los vídeos. Alguno que haya visto algún vídeo de mi canal lo puede leer. El amor es la guía.
la mente la que construye y lo físico solo es un resultado. Si la gente lo pudiese aprender, aplicaría muchas cosas diferentes. Muchas La cosas diferentes. realidad sería diferente. Es que sí Claro. es cierto, sí es cierto. Y sabes, ahorita con Juan de Dios, que está lanzando, ¿no? Ahí el tejido, yo le digo, mano, sí, le seguimos, ¿sabes? Porque esto que nos dice Juan de Dios es muy cierto. Por eso a mí me gusta muchísimo realizar las danzas hormonales femeninas y me he enfocado en dar esas mentorías, porque nuestros cambios hormonales nos dan distintos estados mentales. Tenemos contacto con mente consciente, inconsciente, subconsciente, del alma, etcétera, dentro del ciclo menstrual. Y el hombre también tiene esos contactos internos con él debido a su danza hormonal. Entonces, como dice Juan, ¿qué te estás llevando? ¿Qué te estás comiendo? Y estás llevando a tu procesador interno, que se va a quedar en alguno de los recovecos. Porque esas películas que están muy centradas en la violencia, como nos dice Juan, si lo vemos a nivel neurociencia, neurofisiológico, ¿qué funciona con nosotros? Están reduciendo la mielina. La mielina es muy importante. ¿Por qué? Porque la mielina es un recubrimiento de nuestro sistema nervioso central que une la amígdala, las amígdalas cerebrales, con la parte del neocórtex prefrontal cerebral, el razonamiento. Entonces, si le metes la violencia, le incrementas el cortisol, le incrementas las catecolaminas, suben los niveles de testosterona. ¿Qué pasa? Se omníbula la razón. Reduces la mielina y entonces llegas así todo enojado y con una sobrecarga hormonal impresionante que por mucho que te hayas hecho el gimnasio, que mucho te hayas hecho la meditación, el mindfulness y todo eso, Claro. ya te estás hackeando el cuerpo impresionantemente, pero como el cerebro no nada más procesa 5 sentidos, tenemos 7 sentidos. La introcepción, ¿qué está pasando dentro de mí? Porque dentro de mí hay cuerpos, hay órganos diferentes, que cada uno tiene sus propias secreciones, pero a la vez eso procesa el cerebro, más aparte procesa la exterocepción. ¿Qué está pasando? Estoy frunciendo el ceño, estoy apretando la quijada, los dedos, ¿qué estoy golpeando? Éntrale con el razonamiento. Entonces, ¿qué pasa con la ínsula cerebral, que es la que une nuestros hemisferios? Colapsa. ¿Y qué sale? La animalidad. ¡Guau! Que hasta con el que va caminando, ¿qué me ves? ¿No? Y por eso de ahí dicen, qué bueno que le hace el mindfulness, ¿no? También, ¿qué te alimentas tú? ¿Qué te alimentas? Es que creo que debe de ser Así es. congruente, ¿no? Al final podremos hacer miles de prácticas y podemos ir con los miles de chamanes o a las miles de sesiones, no sé, de budismo o de lo que tú quieras, pero si no eres congruente con lo que estás predicando y practicando, al final del día lo que estamos haciendo no tiene ningún sentido, que creo que es la conexión. Creo que muchas veces confundimos mucho ciertas prácticas, ¿no? Como por ejemplo el mindfulness. Ahorita yo soy instructora de mindfulness y ha habido un boom en el mindfulness, ¿no? Lo queremos meter para todo, y la neuro también. La queremos ocupar para explicar muchas cosas que sí se explican, pero que si se descontextualizan empiezan a perder un poquito de sentido, ¿no? O caemos en reduccionismos biológicos cuando hay contextos, cuando hay cuestiones incluso epigenéticas, es decir, del ambiente, que nos están influyendo. Creo que el tratar de darles como, ahora el mindfulness sirve para todo, ¿no? Ya sirve para todo, te va a curar de todos tus males, ya todo te va a quitar, ¿no? O todo se va a explicar a partir de ahí. Y creo que ese malentendimiento es lo que hace que hagamos malas praxis, ¿no? Al final del día lo que se busca con este tipo de prácticas y con muchas otras más, porque el mindfulness viene de la vipassana, esa es la base del mindfulness, lo secularizaron y lo trajeron una práctica que se hace desde hace más de 2000 años. Entonces, lo que se está quitando es justamente la conexión con la emoción, el que te permitas vivirla. Todas las emociones tienen una manera de hablar y su manera de hablar es a través del cuerpo. Esa es su forma de hablar de las emociones. Ese es su micrófono para ellas, ¿no? Y cuando tú les quitas el micrófono, van a tener alguna manera de salir de mente, ¿no? Se van para allá, ¿por qué? Porque le estás quitando el micrófono a la emoción.
¿Y cómo no quitarlas si estamos sobreestimulados, ¿no? Si nos la pasamos viendo películas, en redes sociales, estamos todo el tiempo ajetreados por el dinero, por consumir. ¿Por qué? Porque así el planeta, para muchos seres, está funcionando bien, ¿no? Y cuando tú te sales de la Matrix, ¿no? Cuando ya te das cuenta que todo esto, como decía Juan de Dios, ¿no? Pues es una proyección solamente, estamos siendo actores de una gran obra de teatro o de una gran película, te empiezas a dar cuenta que ni te tienes que callar tus emociones, ni te las tienes que estar comiendo, ni te tienes que quedar esperando que todo el mundo te diga hacia dónde tienes que caminar. O sea, creo que hay muchas cosas que a veces por prisa o por practicidad queremos simplificar y encontrar soluciones rápidas a algo que es complejo y que tampoco tiene que ser demasiado tardado, pero que si empezamos a comprender podemos encontrar soluciones mucho más amorosas, porque estoy totalmente de acuerdo con Juan de Dios. Todo con el amor. Sí, sé que a veces incluso se ha trivializado esto del amor, ¿no? Porque ya hasta se nos hacen burla a muchas personas que estamos en el medio, ¿no? De que ya vas a empezar con tus cosas hippies, ¿no? Y vas a empezar a decir que el amor lo soluciona todo. O sea, y creo que nos da así como, pues no, o sea, no es que esté simplificándolo, sé que hay muchas cosas complejas, pero si te vas a la base sí es el amor. Si empiezas a hacer las cosas con autoconocimiento, autocompasión, todo, estás hablando de tu amor incondicional que tienes ya inherente a ti para cuidarte y que puede estar proyectado hacia las y los demás que te rodean. Pero es cuestión de escuchar, de quedarte en silencio, de bájale el volumen a TikTok, bájale el volumen a Instagram, a la serie, bájale el volumen a Last of Us, bájale el volumen a todo, de verdad, quédate escuchándote. Y ahí, ese para mí es la mejor medicina, para mí porque me ha funcionado. Después de pasar por procesos depresivos, el de verdad, el escuchar mis emociones y decirle a la tristeza, ven y siéntate aquí conmigo y vamos a platicar, y vamos a salir al parque a tomar el sol, y vamos a tomarnos un cafecito juntas, me ha ayudado de verdad impresionantemente. Y creo que esa es la base de muchas de las técnicas que ahorita se están ocupando a desmedido, pero que no se está dando el sustento del por qué son funcionales a largo plazo. Y ese es el camino del agua, ese es el camino del agua. No, totalmente, porque además es como de nuestro ser, ¿no? Todo lo que podemos crear como seres humanos, todo lo que me conecta conmigo, con el universo, con la tierra, o sea, que finalmente llegamos al mismo punto de que todos estamos conectados, ¿no? O sea, lo mismo que le pasa a un perrito, a un gatito, es lo mismo que va a pasar a mí, ¿no? Y hasta se siente, ¿no? Y la mía está, bueno, el mismo planeta Tierra, ¿cuántas veces nos ha dicho, hey, despierten, ¿no? Claro. Con los fenómenos naturales. Aquí tenemos unas, preguntitas, ¿no? Aquí de nuestro querido público que dice Paulina Robledo. Yo no la he visto, no la cuenten, la película. Muchas gracias, Paulina. Aquí tenemos a Natalia Miranda que dice, excelente noche, no la he visto, pero sí cuéntenla para ver qué sucede. Luego aquí tenemos a Eva Rodríguez que dice, muy buenas noches, no he visto la peli, pero cuenten, pero no la cuenten. Yo creo que esta parte de no contar la película, bueno, no, en sí no la hemos contado, contamos una parte, pero yo creo que tiene mucho sentido con lo que estábamos platicando hace un momento, esta parte de la cuestión neutral, de cómo yo veo las cosas, ¿no? De cómo, me encantó algo que dijo él, que dijo esta parte de cuando nos vemos, cuando nos tomamos nuestro personaje, cuando nos proyectamos en nosotros, ¿no? Cuando nos vamos proyectando a nosotros, y lo que decía Juan de Dios, que me encantó, que esta parte de que nosotros creamos nuestra propia película es en todo momento, ¿no? Sí, y además yo quiero añadir una cosa, porque quizá dicho así suena, fijaros, lo primero es el amor hacia uno mismo, porque eso te da la medida de tus pensamientos. Eso te da la medida de tus pensamientos, la calidad de tus pensamientos. Cuando tú no tienes amor por ti mismo, te tratas mal. O sea, fijaros que lo he dicho así para que nos demos cuenta que realmente primero es el amor hacia uno mismo y luego es la conversación interna y no al revés. Y sucede también como
como nosotros lo creamos, ¿no? O sea, lo primero es el pensamiento, es el primer pensamiento que tienes, el que sea. Tenemos 60.000, creo, más o menos, pensamientos al día. Si tuviésemos que estar vigilantes de nuestros pensamientos, sería una verdadera locura. Casi sería imposible. Tendrías que estar, bueno, Superman, ¿no? Pero ¿qué se inventó la fuente para que nosotros sepamos qué pensamientos tenemos? Las emociones. Tú puede que no sepas en qué estás pensando, pero que sí que sabes cómo te estás sintiendo. Luego, inmediatamente, lo suyo es decir, no estoy pensando en algo armónico. Porque la emoción que me está reproduciendo no es una emoción que me gustaría vivir de por vida. ¿Me explico? Y entonces cuando uno hace cuando uno piensa así, inmediatamente entiende que lo único que hay que vivir son las emociones que quieres vivir de por vida. Ninguna más, ¿me explico? Y entonces empiezas a ser selectivo con tus emociones y, por supuesto, con tus pensamientos de rebote, claro. Entonces, fijaros, hay mucha gente que eso no lo tiene en cuenta y, oye, vuelvo otra vez a decir, oye, se cuida en la comida espectacular, tiene un cuerpo por la gimnasia espectacular y ¿sabéis lo que pasa? Pues va a devolver el cuerpo fantástico a una edad joven. Porque se crea desde la mente, no desde el cuerpo. ¿Me explico? Se crea desde el pensamiento, a través de la emoción, y eso es lo que genera tu cuerpo físico. Hay gente que dice, oye, es que, fíjate, es igual, aunque me cuide o no me cuide, siempre estoy grueso, porque seguramente tienes muchas emociones estancadas. No es porque comas o comas mal, no. Siempre son una causa las emociones. Dicen, oye, las enfermedades son el 90% psicosomáticas, el 100%. El 100%. La causa de la enfermedad es tu propia forma de pensar, tu diálogo interno, tu amor por ti mismo. Y eso es lo que vuelvo. Tu amor por ti mismo da tu calidad de pensamiento. Tu calidad de pensamiento genera la emoción. Y la emoción es la que se proyecta en el futuro y como el eco te la devuelve, igual, idéntica. Entonces, eso es lo que hemos venido a hacer, a jugar ese juego, a divertirnos con ese juego y hacerlo de forma tal que digas, oye, como el que va a hacer una prueba de cata de menús, ¿no? Y dices, oye, esto, a ver, ¿cómo está? Uf, fantástico, esta tapa me encanta, o este pincho me encanta, fantástico. Oye, y este es horrible. Oye, qué malo que es. Oye, y lo primero que harías es dirías, oye, ¿cómo se llama este pincho para no volverlo a pedir jamás? ¿Vale? Y entonces no lo pedirías jamás. Fantástico. ¿Sabéis lo que hacemos el ser humano? ¿Cómo se llama esto que es tan desagradable? Pues una riña con un amigo y todo el día dándole vueltas. No lo pidas más, no lo pidas más, no. Y lo hacemos y volvemos a darle vueltas y darle vueltas, que si no tengo dinero, que si no sé cuántos, que si... Así lo único que estás haciendo es con tu ordenador central, que es el generador de todo lo que vas a vivir, que es la mente. La estás centrando y enfocando en algo que te está produciendo una emoción que no quieres volver a vivir jamás. Exacto. Pero la vas a vivir, la estás eligiendo tú. Porque fijaros una cosa, ¿quién decide dónde yo voy a enfocarme? Cada uno de nosotros. Sí. Somos libres y ahí es donde yo hago hincapié siempre con el libre albedrío. Tienes libre albedrío. Oye, los demás, olvídate. ¿Quién entra en tu mente para decir dónde te vas a enfocar? Tú eres el único que lo puede hacer. Tú. ¿Por qué te enfocas ahí si te produce una emoción que no quieres vivir de por vida? Lo eliges tú.
y luego decimos, oye, ¿por qué tengo tan mala suerte en la vida? No existe la mala suerte. ¿Por qué eliges tan erróneamente? Digo erróneamente no porque esté bien ni mal, sino porque eliges algo que sabes que no quieres. ¿Por qué eliges un pensamiento que te provoca una emoción que sabes que no la quieres vivir? Creo que ahí me gustaría decir algo y quizás un popular opinion, tal vez no vaya a ser la opinión más popular de la noche, pero creo que es bueno querer cultivar el vivir emociones agradables, y digo agradables o no agradables porque no hay emociones positivas o negativas. Creo que el que dicotomicemos a las emociones hace que las evitemos justamente por ponerles una etiqueta de malo o bueno. Pero creo que también para llegar allá tenemos que experimentar las que no se sienten padre. O sea, entiendo que hay algunas emociones que no queremos volverlas a sentir jamás en nuestra vida, pero inevitablemente es parte también de nuestra experiencia humana en esta tierra, en este aprendizaje que estamos. También vamos a sentir tristeza o enojo o ansiedad o estrés, ¿no? Y creo que el hecho de, para poder llegar allá, o sea, para poder decir yo elijo estar de este lado, yo quiero cultivar más este tipo de emociones en mí, también tenemos que aprender o podemos aprender a lidiar con las emociones no tan gratas, a saber que también vienen aquí para enseñarme y tienen una utilidad. Y es algo que en mi consulta con mis consultantes pongo este ejemplo, ¿no? Porque hay emociones que de verdad ya no queremos volver a sentir, como el miedo, ¿no? O la tristeza. Y cuando estamos, por ejemplo, les digo, hay una enfermedad del sistema nervioso central que inhibe todo el dolor. Incluso hasta hay un capítulo de House de este caso como raro en la enfermedad, ¿no? Entonces, esta enfermedad hace que no sientas ningún tipo de dolor, ni de interocepción ni exterocepción. Entonces, tú podrías traer un hígado perforado, una córnea, y no te duele. O sea, sabes que está viéndose borroso, pero no duele nada. Entonces, es lo que les digo, ¿no? Imagínate que tú no sintieras ningún tipo de dolor y estás sentada o sentado en los vidrios. Y tú te puedes quedar ahí sentado mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no te está avisando tu cuerpo que algo malo está pasando. Pero al mismo tiempo sí está pasando algo, se te está infectando la herida, ya está haciendo sepsis en la sangre, ya están pasando más cosas, ¿no? Entonces, todas estas emociones, para llegar a las que sí quiero empezar a cultivar más, tengo que pasar por las previas porque me avisan de algo. Me están diciendo, muévete, porque a lo mejor esto que estás viviendo ya no está tan padre, ¿no? A lo mejor esa relación de pareja donde te están gritando y te están diciendo de cosas todos los días, te está avisando precisamente ese dolor que ya no tienes que estar ahí, que tienes que buscar algo más valioso en tu vida, que ya no tenga que ver con esa emoción precisamente. Pero el buscar eliminar las emociones no gratas, creo que es algo que estresa más a las personas, porque no es algo que vas a eliminar, es algo que vas a aprender a lidiar, que vas a tener herramientas para lidiar con eso y ver que puedes buscar otro tipo de emociones que también te nutren. Pero creo que todas al igual son útiles tanto para movernos, para expandernos, como para contraernos cuando son necesarias. Así es. Y bueno, Sí, y sabes, Nos queda un minutito, mi querida Elke. Adelante. no, en este caso, fíjense, hubo una película que a mí me marcó muchísimo, que en los 90 salió, que se llama La vida es bella, interpretada por Roberto Benigni. La amo. ¿Por qué? Porque es la capacidad de salir adelante pese a lo que se experimenta. Porque aquí somos almas aprendiendo a ser humanas y no es lo mismo el dolor que el sufrimiento. El dolor tiene un mensaje y el sufrimiento ya es elección personal. Entonces, es algo que quería compartir, porque encontrar una coherencia interna en nosotros, haciéndonos aliados de nuestro cuerpo, es invaluable. Y el amor sí es la vía. El amor es la vía. Ay, qué bonito. Pues muchísimas gracias. El programa ha llegado a su fin. Ay, amo. En una palabra, nada más digan, a manera de cierre para nuestra audiencia, ¿qué les dirían? En una palabra, cada uno. Bueno, en una palabra, yo simplemente quiero decir una cosa y es, yo no he dicho que haya que huir de las emociones, simplemente digo que hay que buscar las que quieres vivir porque las otras aparecerán solas. O sea, no las tienes que buscar.
Las que tienes que buscar son las que te hacen feliz. Las otras van a aparecer solas, eso es indudable. Y entonces, pues claro, van a venir, o sea, está claro. Tú has venido aquí a aprender unas cosas y te vas a encontrar con ellas. Pero no hace falta ir a por ellas directamente. Por el camino de la felicidad se encuentra lo que uno ha venido a vivir. Esa es lo que yo entiendo. Así es. Pues bueno, ya el programa llegó a su fin. Pues muchísimas gracias, mi querida Elke. ¡Sarangue! Gracias, Klaus. Gracias, Juan. Gracias, Tani. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos escuchan todos los martes a las 7 Gracias, de la noche, Tania. aquí en tu programa Gracias a Feedbackeando. ustedes. Gracias, a todos. Tania. Nos vemos Ahora. Gracias, el Klaus. martes. Dios. Gracias a ustedes.